La nieve caía como un secreto guardado entre luces y sombra. En la puerta, Mercedes sujetaba la maleta que nunca pensó llevar en Nochebuena. Detrás de las ventanas, el mundo parecía cantar, ajeno a su tristeza. Mercedes, con 72 años y una vida tejida de recuerdos y luchas, enfrenta la noche más esperada del año sumida en soledad. Expulsada de su hogar por su hija en pleno festejo, se ve forzada a encontrar nuevos significados entre calles frías y rincones de esperanza. El barrio celebra, pero Mercedes camina despacio, sintiendo que esa noche marca el verdadero invierno de su corazón. A los 72 años, el peso de la maleta en sus manos era tan real como el de los silencios de su hija. Daniela la miró de reojo mientras sostenía una copa de vino junto al árbol adornado, evitando el cruce de miradas que pudiera quebrarla más. «Nos complicas la Navidad, mamá», era una frase que parecía simple, pero su filo cortaba profundamente, separando no solo la noche sino el sentido de pertenencia. Mercedes miró el suéter rojo con renos que tejió sola en las semanas previas, cada punto hilado con esperanza de reconciliación y compañía. Ahora, esa prenda servía solo de abrigo ante un frío que no venía del clima, sino de una ausencia más grande. Al cerrar la puerta tras de sí, la calle parecía interminable bajo la nevada. Los pasos de Mercedes dejaban huellas que pronto borrarían los copos, y ella se preguntó por primera vez en años si la Navidad podía ser el principio de algo más que tristeza. Se detuvo bajo una farola, viendo las luces titilar en cada ventana ajena. A lo lejos los villancicos parecían burlarse de su soledad, pero Mercedes decidía no mirar atrás. Apretó la maleta, tomó aire y comenzó a andar. Era digna y estaba viva, aunque dolía. Y así la primera noche del invierno se convirtió en la puerta de entrada a una historia que desconocía, donde el frío y la esperanza estarían en constante diálogo. ¿Podrá Mercedes encontrar un refugio verdadero antes de que la nieve borre sus últimos recuerdos felices? Tras los cristales empañados, Rosario seguía trabajando. Sus manos ágiles formaban buñuelos y trenzas, mientras la radio sonaba bajo y los recuerdos de Navidades pasadas llenaban el ambiente. Mercedes dudó antes de entrar, preguntándose si los otros la mirarían con lástima. A pesar del temor, la necesidad de un poco de humanidad fue más fuerte. La campanilla sonó suave al abrir la puerta. Rosario levantó la vista y al reconocer a Mercedes, le sonrió con calidez y respeto. «¿Te apetece un café caliente, Mercedes?» Sin responder, la anciana aceptó el asiento junto al ventanal. El buñuelo en su plato no era solo alimento, era memoria compartida. Allí, entre chisporroteos de luz y el murmullo de historias cotidianas, Mercedes recordó cuando traía a Daniela para comprar pan dulce, cuando los abrazos eran fáciles. Las palabras de Rosario no eran muchas, pero en cada gesto había consuelo. Mercedes habló poco, sus silencios decían más. La panadería era refugio, aunque por dentro seguía la tormenta. El café le devolvió algo de calor y dignidad. Al salir, Mercedes comprendió que el mundo aún guardaba rincones suaves y miradas que abrazan sin hacer ruido. ¿Podrá encontrar más de esos refugios, o solo es una breve tregua en su travesía hacia el perdón y el significado? Escogió un banco bajo el gran olmo, justo el mismo donde, hacía muchos años, solía sentarse para ver a Daniela jugar. El frío de la madera se filtró hasta los huesos, pero Mercedes no se movió. Sacó del bolso una fotografía antigua doblada y gastada. En ella, madre e hija sonreían bajo la luz de un verano lejano. Mientras observaba la foto, los pensamientos la asaltaban. ¿En qué momento se distanciaron tanto? Cuando el amor dio paso a la incomprensión. Mercedes sentía como la tristeza se mezclaba con una débil esperanza, como si el parque pudiera devolverle algo de esa magia infantil. De repente notó algo extraño bajo el banco, una carta cuidadosamente doblada con su nombre escrito a mano. El corazón le dio un brinco. ¿Quién podría haberla dejado ahí? La abrió temblando, dentro líneas escritas por una caligrafía conocida, trayendo consigo no solo palabras, sino también promesas y heridas.
Esa noche Mercedes comprendió que no todas las respuestas estaban en el pasado. A veces, las cartas olvidadas pueden señalar el comienzo de algo nuevo. ¿Tendrá valor para leer en voz alta lo que cayó tantos inviernos? Alfredo se sentó a su lado sin pedir permiso, como si supiera que la compañía sin palabras puede ser más valiosa que cualquier consejo. Miró la carta en las manos de Mercedes y sonrió con amabilidad. La vida nos escribe cartas que solo leemos cuando hace falta, dijo, su voz reposada, llena de historias y inviernos vividos. Mercedes escuchó al principio en silencio, luego le confesó la expulsión de esa noche, el dolor del amor perdido, la duda sobre su propia capacidad de perdonar. Alfredo compartió relatos de reconciliación tardía, de hijos que regresan en primavera, de mujeres que encontraron familia en amistades tejidas despacio. La noche parecía menos fría con cada relato. Alfredo la ofreció caminar juntos hasta su portal. Nadie es sombra para siempre, tu luz volverá a brillar, Mercedes. Con el peso de la carta y el abrigo de la amistad inesperada, Mercedes sintió que, aunque la soledad persistía, también podía caber la esperanza con cada paso compartido. ¿Será capaz de abrirse a nuevas relaciones y dejar atrás antiguos miedos? Afuera, la nevada continuaba. Mercedes abrió la carta hallada en el parque. La tinta temblorosa le revelaba palabras de su madre, escritas muchos años atrás. No pierdas nunca el valor. La vida es más larga y sorprendente de lo que creemos. El mensaje resonó profundo. Mercedes se preguntó si los secretos familiares, los rencores y los silencios podían sanar alguna vez. El reposo en el refugio improvisado fue interrumpido por el paso de una vecina también mayor, quien dejó a su lado un termo de café sin decir una palabra, solo sonriendo con complicidad. El calor y ese gesto de bondad le recordaron el valor de las pequeñas solidaridades. Al comenzar a dormirse, Mercedes reflexionó sobre el sentido del abandono y la dignidad. Sabía que la mañana traería preguntas nuevas y, quizá, oportunidades para reconciliarse con su propio pasado. ¿Será esta noche bajo el portal la última batalla contra el invierno del alma, o tan solo el preludio de una primavera por descubrir? ¿Quiere acompañarme a casa para tomar un café?, preguntó Francisca, la voz cálida como lana recién tejida. Mercedes dudó, pero la hospitalidad le ganó la batalla al orgullo. Aceptó y, siguiendo a Francisca, se adentró en una vivienda modesta y pulcra, donde el aroma a pan y café llenaba los rincones. Francisca le mostró una colección de fotos antiguas, mujeres en fiestas, niños celebrando la Navidad, cartas con historias de abandono y reconciliación. Entre sorbos y silencios, Mercedes escuchó relatos de otras que habían cruzado su propio invierno, hallando familia en la comunidad cuando la sangre no alcanzaba. La conversación se tornó confesional. Mercedes abrió su corazón sobre el dolor, la expulsión, el miedo de envejecer sola. Francisca tejió palabras de consuelo y sabiduría sin presionar. El mundo se abre cuando dejamos entrar a los demás. Con cada relato, Mercedes recuperó un poco de dignidad y confianza. Al despedirse, Francisca le regaló una bufanda tejida y la dirección de una antigua amistad de su madre. Hay historias que solo pueden sanar en compañía. ¿Se atreverá Mercedes a buscar esas conexiones y permitir que el tejido comunitario cure su memoria partida? Dentro, la penumbra llenaba los pasillos con ecos de risas ya lejanas. Mercedes exploró cajones olvidados y rincones polvorientos. Cada objeto era una pieza del rompecabezas de su familia, fotos de infancia, cartas viejas, medallas, una receta de pan escrita de puño y letra por su abuela. En la cocina, descubrió una caja de madera escondida bajo el fregadero. Dentro, cartas encadenadas que databan de generaciones pasadas y un diario con pensamientos de mujeres que también lucharon contra el abandono y el frío de los inviernos largos. Las palabras hablaban de perdón, resiliencia y secretos que solo pueden curarse en primavera. A medida que Mercedes leía, el dolor del presente comenzó a calmarse ante la memoria colectiva de las mujeres que le precedieron. Sintió que la historia familiar era más amplia que una sola noche de dolor y que la esperanza no estaba solo en lo que vendría, sino también en todo lo vivido.
La nieve afuera empezó a derretirse lentamente. Mercedes supo en ese instante que la clave de su sanación podía estar en reconciliarse con el pasado antes de buscar respuestas en el futuro. ¿Podrá Mercedes usar estos hallazgos como puente para regresar, fuerte, y cambiar la relación con su hija y nieta? Daniela abrió, sorprendida. El silencio inicial pesó sobre ambas, pero Mercedes no evadió la mirada. Las palabras surgieron despacio, confesó su herida, su miedo a la soledad, el peso de no sentirse bienvenida en su propia sangre. Daniela, al principio defensiva, fue derritiéndose poco a poco con cada verdad. Las lágrimas aparecieron, primero en los ojos de Mercedes y luego en los de Daniela, cuando hablaron del pasado, de los errores, de la presión y el dolor callados durante demasiado tiempo. Daniela confesó que a veces ser hija se sentía tan pobre de herramientas como ser madre. Mercedes le entregó el diario de la abuela y una de las cartas más antiguas. Juntas leyeron fragmentos en voz baja, reconectando con el linaje de mujeres que amaron, fallaron y perdonaron. Entendieron, al fin, el corazón se repara abriendo antiguas heridas, no tapándolas. La conversación no trajo soluciones mágicas, pero sí un entendimiento nuevo, un espacio donde ambas podrían buscar, juntas, la reconciliación. ¿Será el primer paso suficiente para reconstruir la familia, o nuevas dificultades nacerán antes del deshielo final? Lucía había seguido el rastro de la abuela por el barrio, preocupada por su ausencia y por las voces que susurraban historias de Navidad incompleta. En las manos llevaba el suéter rojo que Mercedes había tejido cuidadosamente doblado y perfumado con lavanda, junto a una carta que ella misma había escrito de niña. Mercedes recibió el suéter como si fuera un abrazo materializado. Leyó la carta que Lucía le entregó, palabras inocentes, promesas infantiles de amor eterno y dibujos de manos entrelazadas. Ese gesto simple reconfiguró la atmósfera de la sala, desarmó viejos resentimientos y trajo lágrimas dulces a todos. Daniela contempló la escena, comprendiendo en silencio que nunca es tarde para rearmar los hilos de la familia. Mercedes acarició la cabeza de Lucía y por primera vez esa Navidad no sintió el frío por dentro. ¿Será este regalo capaz de llenar los vacíos y transformar el dolor del invierno en el inicio de una primavera duradera? Sentados alrededor de la mesa, las risas empezaron a brotar entre platos de pan casero, dulces tradicionales y café caliente. Las historias de cada uno tejieron un tapiz de resiliencia, superación y segundas oportunidades. Mercedes miraba a su hija y nieta, aún frágiles pero más cerca, mientras el calor humano reemplazaba el frío de las noches pasadas. Al mirar alrededor, Mercedes comprendió que la familia no siempre tiene límites claros. A veces se encuentra en abrazos de desconocidos, en palabras gentiles y en gestos de generosidad inesperada. La Navidad compartida era refugio, redención y promesa de que incluso después del rechazo, todavía era posible reconstruir. Bajo la ventana, la nieve comenzaba a derretirse. La esperanza también se acomodaba entre los corazones reunidos. ¿Podrá Mercedes conservar este nuevo hogar cuando la primavera despliegue todo su esplendor? Juntas plantaron las flores bajo el gran olmo, el árbol que había presenciado tantas despedidas y reencuentros. Mercedes devolvió a la tierra un puñado de cenizas y semillas, recitando palabras de gratitud por los inviernos cruzados y por la oportunidad de empezar de nuevo. El aire olía a pan tostado, lavanda y promesa. Daniela soltó una confesión sincera: «Mamá, nunca supe cómo pedir perdón. Ahora quiero aprender a hacerlo contigo». Mercedes la abrazó fuerte, fundiendo el dolor acumulado en un solo gesto. Lucía, de la mano de ambas, lanzó al aire una carta nueva, un dibujo de esperanza. Las voces de los vecinos se mezclaron con el canto de los pájaros. Mercedes entendió que la vida siempre guarda luz detrás de sus inviernos más largos y que vale la pena caminar con fe, aunque las huellas se borren con la nieve. El deshielo no solo aclaró los caminos, sino también el corazón de Mercedes y el de todos los que aprendieron, junto a ella, a volver a empezar. ¿No es acaso cada primavera la promesa de una segunda oportunidad?